Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver un poco, digamos, en qué consiste la válvula Jack, ¿no? Bueno, acá vemos que esto es el obturador, ¿sí? Esto es lo que hace de que, de acuerdo a la posición en la que está este eje, digamos, ¿sí? Abra o cierre el paso de aire, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? Esto es, acá adentro hay un motor, ¿sí? Un motor paso a paso. ¿Qué es un motor paso a paso? Es un motor que a través de la combinación, por ejemplo, este es uno que es de dos fases, entonces tiene cuatro conexiones, en cada una entre dos de esas conexiones están, por ejemplo, la fase A y la fase, dos forman la fase A y otras dos forman la fase B. Y de acuerdo a la polaridad y a la secuencia eh, se produce el giro del motor, ¿sí? Y a la frecuencia, digamos. Entonces, el giro del motor, de acuerdo a la combinación de que yo produzca acá en la conmutación de tensión en estas bobinas, el motor va a girar. De acuerdo a la frecuencia, va a ser la velocidad a la que gire y de acuerdo a la secuencia va a ser tanto el sentido, ¿no? Como lo que se va a desplazar. A desplazar, lo que va a girar el motor, ¿sí? ¿Cómo es esto? Este resorte es para darle como una precarga, ¿sí? Esto que vemos acá es el vástago y ahí no sé si alcanzamos a ver, hay una ranura. Esa ranura hace de guía para que el vástago no se gire. Y dentro del vástago hay un tornillo, ¿sí? Un tornillo, que digamos que el tornillo lo hace girar el eje del motor. Y ese tornillo entra en una rosca que tiene el vástago. Entonces, al girar, el motor produce el desplazamiento axial del obturador, ¿sí? Y esa ranura es guía para que no se gire, si no se giraría y no se desplazaría, ¿sí? Y el resorte, bueno, es para darle una precarga en un sentido por el juego que pueda llegar a tener la rosca. ¿Mm? El motor paso a paso, la particularidad que tiene es que de acuerdo a sus características y de acuerdo a la combinación de tensión, como decía acá en las bobinas, un paso es un ángulo que va a girar el motor. Es muy característico, por ejemplo, que un ángulo de paso sea de 1,8 grados. Eso quiere decir que por cada paso el motor va a girar 1,8 grados su eje. Eso va a producir un giro en ese tornillo que está dentro de este vástago y va a hacer que se desplace una determinada medida de acuerdo al paso de ese tornillo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, este particularmente, no recuerdo exactamente lo que dice el manual, pero por ejemplo, con 204 pasos, ¿sí? 204 pasos, estamos hablando de la Benelli TNT25, eso lo dice en un manual que hay en PDF. Este eje se va a desplazar 8,4, cerca 8, y pico, no recuerdo cuánto era ese decimal, en milímetros, ¿sí? Entonces con 204 pasos el motor va a girar un poco más de una vuelta porque el motor es de 1,8 grados de pasos, de 1,8 grados de paso. Eso quiere decir que con 200 pulsos el motor va a hacer un giro completo, que son 360 grados, ¿sí? Y bueno, y con 204 pasos, que es un giro completo y un poco más, el eje este se va a desplazar 8,
y pico, como había dicho, de milímetros, ¿sí? Bueno, esto es lo que es la válvula jack, o motor paso a paso, pero en realidad es una combinación, digamos, ¿no?, entre lo que es el vástago, este eje que se desplaza en forma axial, y el motor que a través del giro produce el desplazamiento axial de este obturador.